Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 6 de la serie. Un hombre con ansia de libertad. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Rivera. Efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. Musicalización, Felipe Saldívar. Asesor musical, especializado y colaborador en este capítulo, Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Era un momento difícil y especial para Miguel Hidalgo. Había abierto aquel sobre y en su interior había descubierto las infames noticias. Había sido delatado ante la Santa Inquisición. Era reo de culpa, según decían esos documentos. Desencajado el rostro, crispados los músculos, detenida la respiración. Miguel Hidalgo daba vuelta a aquellos papeles. Se les citaba con urgencia ante el Santo Oficio. La cara de su hermano Mariano también estaba desencajada, también crispados los músculos, también ansiosa la respiración. Y entonces le dijo: ¡No puede ser! Después, tomando el papel de manos de su hermano, pudo leer lo que ahí se decía. En la ciudad de Valladolid, el día 16 de julio del año 1800, se le cita ante este santo tribunal para responder a los cargos de que le acusa Fray Joaquín Huesca. Mariano le preguntó a su hermano: ¿quién es ese Fray Joaquín Huesca? Miguel Hidalgo estaba abatido. Se sentó frente a su escritorio
y colocó sus 2 manos sobre la cabeza, mientras que se apoyaba con los codos sobre el madero del escritorio. Trataba de recordar aquel nombre. Trataba de identificar quién era aquel hombre. De repente los recuerdos se le agolparon en la mente. Los ojos brillaron y entonces miró con fuerza a su hermano Mariano. Claro, ahora entendía lo que había sucedido. Era aquel fraile mercedario y mojigato. Y entonces le dijo a Mariano: ¿te acuerdas, hermano, que aproximadamente el 20 de enero de este año de 1800 hice un viaje urgente? Partí rumbo a la hacienda de Jaripeo. ¿Te acuerdas? Tenía yo urgencia de conseguir fondos para incrementar el rendimiento de las haciendas, propiedad de la familia. ¿Te acuerdas, Mariano? Ahí permanecí varios meses hasta la Pascua. Y recuerdo que en una de tantas tertulias que se llevaron a cabo, vinieron 2 frailes mercedarios. Uno era Fray Joaquín Huesca, el otro Manuel Estrada. Me acuerdo que hablamos de muchos temas. Me parecieron personas detestables, mojigatas. Estaba de moda hablar de la Revolución Francesa, de la manera como habían ido al cadalso Luis XVI y la reina María Antonieta. Ellos hablaban de la amenaza de Francia para España. Y yo les hice ver que la soberanía de los pueblos recae en los propios pueblos, y que la Revolución Francesa no era nada más una chusma en movimiento, sino que había razones de peso para que tales y terribles acontecimientos tuvieran lugar. Y también les advertí que tal vez un día en España sucedería lo mismo, dado el atraso de esta nación y el despotismo de sus gobernantes. Confieso, Mariano, que no cuidé mi lengua. Confieso que esos mojigatos seguramente se escandalizaron con mis palabras y fueron a dar cuenta a los oidores de la Inquisición. También hablamos de temas teológicos. También se escandalizaron. Seguramente que de ellos parten todas las acusaciones y los testimonios. Anda, Mariano. Al mal paso darle prisa. Ordena que me acompañe don José Santos Villa, mi primo. Iremos a Valladolid. Que me preparen el carruaje y un poco de ropa. Más vale ir cuanto antes. Y era verdad. A principios de siglo, el Santo Tribunal de la Inquisición comenzó a recibir diversas denuncias contra Hidalgo. Las alarmas de los denunciantes eran de 2 géneros, morales y teológicas.
Los denunciantes ponían en evidencia la actitud del cura de San Felipe, quien a veces burlonamente hablaba de temas dignos de otro propósito. Hablaban de su gusto por leer los libros prohibidos, los malditos libros de la Ilustración francesa, de ideas de soberanía popular y soberanía nacional. Libros que había prohibido la Iglesia y que un cura no debía leer. Las denuncias casi hablaban de Miguel Hidalgo en tono de herejía. Se decía que había negado el infierno. Había una denuncia firmada por doña Manuela, una de sus feligreses, que aseguraba que se había burlado de Santa Teresa de Jesús, diciendo que era una ilusa, porque como se azotaba tanto y ayunaba mucho y no dormía, veía ilusiones. La pobre de Santa Teresa está enferma y ve visiones de tanta penuria y carencia. No por su santidad. Aquellas denuncias alcanzaron tono de gravedad y los inquisidores, muy alarmados, prepararon un acta y un procedimiento legal contra el cura de San Felipe de los Herreros. El carruaje partió de San Felipe. En él iban Santos Villa y el cura. Después de 5 días de jornada, llegaron a las calles de Valladolid. Se escuchaba el tañer de las campanas. En aquella vigorosa ciudad, un remolino de carruajes y de viandantes, y Miguel Hidalgo iba sumido en sus pensamientos. ¿Qué diría el Tribunal del Santo Oficio de todas sus herejías? Pero también había dicho que todas ellas eran supercherías, que Santa Teresa, pobre y ilusa mujer, no era más que una pobre enferma mental. Los cargos eran verdad. Sin embargo, había otros cargos peores. Pero él había decidido hacer frente al tribunal. Finalmente el carruaje se detuvo. Había llegado directamente de su hacienda de jaripeo. Se estaba presentando frente al edificio del Santo Tribunal. España era un país atrasado. Hacía mucho que la Inquisición ya no existía en muchos países europeos. Pero la pobre España, la atrasada España, la piadosa España, la retrógrada España, todavía tenía Inquisición en pleno siglo XIX. Las puertas estaban cerradas, de manera que hubo que tocar la aldaba. El citatorio le urgía a presentarse a las 5 de la tarde. Faltaban 15 minutos.
Su corazón estaba sereno e iba con la frente en alto. La puerta se abrió. Quien traspasaba esa puerta muchas veces nunca volvería a salir y terminaría sus días en la oscuridad de una mazmorra. Pero Hidalgo sabía que contaba con el aprecio, con el respaldo, con el cariño del obispo de San Miguel, quien ya había sido advertido previamente de aquel citatorio. Y lleno de confianza y con la frente en alto, el cura de San Felipe entró diciendo: buenas tardes, tengan sus mercedes. Vamos a mensajes. Con una brillante mente y una astucia y agilidad de zorro, el zorro, como le habían apodado en la escuela, respondió uno a uno los cargos. No se le notaba amedrentado, sino más bien vigoroso. Refirió uno a uno los hechos y la forma como habían sido malinterpretadas sus palabras. Y poco a poco los miembros del Tribunal del Santo Oficio se fueron convenciendo. Eran muchos los envidiosos. Aquel hombre era precedido por una historia de éxito, pero la fama de Hidalgo había despertado muchas envidias y celos. Algunos de sus malquerientes, que lo denunciaron como hereje ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, acusándolo de leer libros prohibidos y de que Dios no castigaba en este mundo con penas temporales, que la iglesia era manejada por hombres ignorantes y todas esas cosas, podían tener un trasfondo humano de rencor y envidia personal. En cuanto a Santa Teresa, era obvio que veía visiones porque no comía y no dormía. Pero entonces el cura, con humor, les dijo: claro que impulsada por su devoción y su vocación, era que no comía y no dormía, mas no por ello dejaba de ver visiones. Y cualquiera de vosotros o yo, haciendo lo mismo, también las veríamos. ¿Y no es eso algo natural?, dijo jocosamente Miguel Hidalgo, que cualquier hambriento ve visiones cuando no come. Y después se relajó poco a poco la tensión. Por supuesto que el tribunal abrió el proceso y este se prolongó por muchos meses y años. Y se convocó a la defensa del cura. El obispo de San Miguel, con su benigna mano, estaba atrás. Él era inclinado a pensar que todos aquellos cargos no eran más que infundios,
ocasionados por la envidia y los celos cobardes de un hombre tan exitoso. Muy pronto llegaron testimonios a favor de Hidalgo. Sin embargo, había algunos de ellos que admitían que leía los famosos libros prohibidos. Algunos eran tan divertidos que vale la pena mencionarlos. Uno de estos informes tan divertidos es de José Luis Guzmán, un amigo del cura de San Felipe. Persona muy influyente, bien conocida y tenida como grata, congruente e influyente. Y su informe a la Inquisición decía: digo que conozco y muy bien al referido cura de San Felipe, don Miguel Hidalgo. Hizo su carrera en el Colegio de San Nicolás Obispo de Valladolid. Siempre le conocí. Es un hombre sin duda ejemplar. Me constan sus lucidas funciones literarias, su ventaja e instrucción en la sagrada teología y su conversación, ni qué decir, una algarabía de palabras retóricas magníficas. Lo visité muchas veces en el curato de San Felipe, que dista de Valladolid, como sabemos. Me he enterado ahora de que se le hacen acusaciones severas. Y yo digo que el referido hombre es inocente de tales cargos. Aunque tengo que reconocer que la ciencia lo ha inflado y precipitado a leer libros prohibidos que no debería leer, y se ha metido en asuntos políticos. Esto ha volteado una serie de sus buenas ideas y quebrantado su espíritu. Pues como sabemos, lee libremente aquellos libros que han sido prohibidos por la Santa Sede. Y aunque no han sido prohibidos por España, por igual opera la prohibición. Esos libros son malos para la mente, para el entendimiento, y quizá por eso es que el cura de San Felipe ha errado en algunas de sus opiniones. Mas, sin embargo, y a pesar de todo, sigue siendo un buen hombre, un buen cristiano, un excelente párroco, un buen cristiano. Y ha sido mucho alarde el de sus enemigos al hablar mal de él. De manera que yo le respaldo y le reconozco con aprecio y sinceridad el más profundo cariño y el deseo de que sea bien librado por la Inquisición de cualquier culpa, porque hombres tan buenos y cristianos pocos hay en el reino. Y le manifestaría mi deseo de que ya no vuelva a leer esas cosas que están nublando su entendimiento y obstaculizando su erudición. En cuanto a que es mujeriego y va a francachelas, a mí se me hace que el que lo ha denunciado en ese sentido no ha estado presente, puesto que Miguel Hidalgo es virtuoso en el trato con damas y con caballeros. Una a una las pruebas se estaban reuniendo. El tribunal de la Santa Inquisición reunía pruebas a favor y en contra, y muy pronto tendría que dar su veredicto.
Con la cabeza en alto, Miguel Hidalgo salió airoso del trance y todo indicaba que las consecuencias de las denuncias serían mínimas, solo que había una denuncia verdadera. Él tenía una excelente amistad con una actriz, doña Josefa Quintanar, o a lo mejor más que una amistad, aquello realmente había sido un romance. Así es que se le prohibió por extremo que siguiera haciendo representaciones y conviviendo con actrices de mala monta, ya que ser actriz o actor en aquellos años daba muy mala reputación. Algunos historiadores dicen que doña Josefa Quintanar fue mucho más que una fer, que realmente llegaron a la intimidad, pero como quiera que haya sido, doña Josefa Quintanar salió de la vida del cura Miguel Hidalgo. Vamos a mensajes. Mujeriego, libertino, jugador, afrancesado, eran muchos los cargos, mas sin embargo, la verdad era otra. Miguel Hidalgo había sido uno de los mejores curas párrocos de toda la diócesis de Valladolid, y cuando regresó hasta su curato, ahí le esperaba una carta del obispo de San Miguel. El cura la abrió y lleno de regocijo leyó lo que su propio obispo le decía. Sigue adelante, Miguel. Sigue adelante. Curas con tu abnegación y tu piedad, muy pocos tengo en la diócesis. Y así los meses pasaron rápidamente. Y mientras que el proceso deliberaba, en San Felipe, Miguel Hidalgo decidió cerrar el teatro. Despidió a actrices y actores y se dedicó únicamente a obras piadosas. Asistía a los enfermos, sin importar la distancia a la que hubiera que ir, el frío o la lluvia. Y cada día sus feligreses le veían con mayor admiración, cariño y respeto. Cuando un visitador de la Inquisición fue al pueblo de San Felipe a indagar, simplemente recogió 3 palabras: admiración, cariño y respeto cristiano. Eso es lo que infundía en sus feligreses el cura Miguel Hidalgo. Las cosas empezaban a olvidarse. Los meses transcurrían cuando repentinamente una mala noticia estremeció a toda la familia.
Eran las 6 de la mañana y aún estaba oscuro. Alguien tocaba a la puerta de don Miguel Hidalgo, que aún no estaba del todo vestido, pero quien ya se había levantado y preparaba la misa de 7. Ya voy, ya voy. ¿Quién llama con tanta insistencia? Soy yo, Miguel, Vicenta. Tenemos muy malas noticias. Nos vamos todos, estamos saliendo. Vamos al pueblo de Dolores. Nuestro hermano está muy enfermo. Me dicen que está agonizando, Miguel. José Joaquín era el hermano mayor de la familia y el más amado, el más querido de don Miguel Hidalgo. Abrió la puerta y le dijo a su hermana: Pero, ¿qué dices, Vicenta? ¿Cómo que está agonizando? La noticia llegó apenas. Enfermó hace apenas unas cuantas horas, pero está muy grave, Miguel. Vamos, mujer, vamos. Vamos. Alguien tendrá que dar la misa de 7. Vamos a Dolores. Vamos todos. También Guadalupe. También Mariano. Vamos. Muy pronto estuvo listo el carruaje y todos los Hidalgo partieron presurosos en él. San Felipe distaba de Dolores a una jornada completa. Y habiendo salido cerca de las 7 de la mañana, llegarían a Dolores a marchas forzadas como a las 5:30 o 6 de la tarde. No se detuvieron ni por un instante. Los caballos estaban jadeantes. Miguel Hidalgo, que era buen jinete, se había adelantado para llegar, aunque fuera unos minutos antes, yendo en caballo. Mariano también. Conforme que Miguel Hidalgo se acercaba a Dolores, los recuerdos en su mente iban cobrando fuerza. José Joaquín no solamente era el hermano mayor, sino que era su compañero fiel e inseparable. Habían asistido a la escuela juntos. Se habían graduado juntos como bachilleres. Después como curas. Habían ido juntos a estudiar a la Ciudad de México. Eran inseparables. Los ojos claros de Miguel estaban rasados de llanto conforme entraban a las primeras calles de la población. Dolores era una villa pequeña, pero sus calles estaban empedradas. Los últimos rayos del sol se filtraban entre las hojas de los grandes árboles de la Alameda. Finalmente llegaron a la casa cural. Tocaron presurosos y las puertas se abrieron. Estaban ahí algunos de los hermanos de Miguel. Los otros hermanos, los que residían en San Diego de Corralejo y habían tenido la oportunidad de llegar unos cuantos minutos antes.
Por unos minutos, la reunión de hermanos fue hermosa. Tanto tiempo sin verse. Miguel Hidalgo dio un abrazo profundo a su hermana Juana. Ella estaba cuidando al enfermo. Y sin tener más tiempo simplemente le dijo: está muy enfermo, Miguel. Muy enfermo. En una habitación oscura, en donde hasta las ventanas habían sido tapiadas para no molestar ni con ruido ni con luz al enfermo, y solamente con una vela en el fondo se podía ver el cuerpo inerte del hermano mayor de todos los Hidalgo, el padre José Joaquín Hidalgo y Costilla. Miguel entró. José Joaquín le reconoció. Estaba tan débil que no podía moverse, pero con su mirada le dijo todo. Estaba contento y feliz de poder verlo. También tenía los ojos claros, pero más que en tono verde, como Miguel, en tono azul. Por unos minutos los dos hermanos, los dos curas, los dos Hidalgo, los dos inseparables compañeros, se dieron las manos. Miguel sabía que aquel sería el último adiós. Una fiera enfermedad estaba consumiendo a José Joaquín con terribles fiebres. Su rostro estaba completamente encendido y rojizo. El sudor bañaba su cuerpo y ni las compresas de agua fría servían para calmar aquellas fiebres. Fue muy poco lo que pudieron decirse. Y las horas pasaron rápidamente. Al filo de la medianoche, Miguel rezaba el rosario en compañía de Vicenta y de Juana. Guadalupe les había preparado alimentos, pero nadie tenía ganas de comer ni siquiera un poco de pan, ni siquiera un tarro de atole. Con los primeros rayos de la luz matutina, cuando asomaba el sol por el oriente, el doctor y párroco, el padre José Joaquín Hidalgo y Costilla, el mayor de la estirpe de los Hidalgo, dio su último suspiro. El llanto estremeció a todos los ahí reunidos. Una vez más, la muerte visitaba a la familia Hidalgo. Los viejos recuerdos, los terribles y viejos recuerdos. La mente de Miguel se proyectaba en el pasado, a los 9 años cuando murió su madre. Los mismos llantos, las mismas oraciones. Y después a la muerte de su padre, don Cristóbal, la misma ansiosa desesperación.
Y ahora con la muerte de José Joaquín. Él era ahora el hermano mayor. Él era ahora el responsable. Él era ahora sobre quien recaía la mayor autoridad. Y así, después de una misa de cuerpo presente en que las campanas tocaron a muerto, partieron todos rumbo al Campo Santo. Y una luz de esperanza iluminó el rostro del cura Miguel Hidalgo, cuando levantando su mirada dijo a todos los ahí reunidos: que Dios nuestro Señor se apiade de él y le dé vida eterna. Miguel Hidalgo sabía que ahora él tenía que dar fortaleza a sus hermanos y seguir adelante. Gracias por haber escuchado el 6º capítulo de la serie. Un hombre con ansia de libertad. El conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Te espero mañana por la misma estación y a la misma hora, porque los 365 días del año, por el 1030 de la amplitud modulada Radio Centro, son días de encuentros con la historia. Y a nombre de todos y de Radio Centro 1030, muchas gracias y hasta mañana.